esto ni siquiera, digamos, es el continente contenido. Y se me ocurrió empezar a hacer ruido y revolotear. Yo dije, bueno, a ver qué pasa, ¿viste? Yo soy Mauricio Arce, profesional de la psicología, y esto es Ágora. Hoy nos acompaña Analía Zapata, psicóloga, profesora de enseñanza media y superior en psicología, jefa de la unidad de rehabilitación Dr. Antonio Pizzi del Hospital Provincial Gumersindo Sayago, directora de la concurrencia clínica en discapacidad y profesora titular de técnicas de evaluación psicológica y prácticas profesionales supervisadas del área clínica de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Querés que hablemos un poco de los comienzos, digamos, acerca de cómo empezaste a idear, a pensar tu escritura con respecto a tu obra? Muchas gracias por esta invitación a dialogar, Mauricio. En realidad, digamos, la escritura la pienso como un acto político en dos sentidos. El primer sentido es transmitir la experiencia, transmitir los conocimientos, el saber desde una práctica situada, desde una práctica en territorio. Y el segundo sentido, digamos, de la escritura es la historia, porque considero, digamos, que en las instituciones uno produce filiación, produce lazo social, y uno, digamos, cuando ingresa a una institución, va creciendo y va proponiendo distintos proyectos, actividades, tiene propósitos que al inicio son diferentes a los cuales uno se encuentra hoy trabajando. De hecho, yo no soy la misma de cuando inicié en el año 1997, a lo que fui construyendo hoy, como vos mencionaste, hoy en un cargo de gestión. Cuando mira hacia atrás todo lo que pudo construir, eso tiene una impronta que es personal, tiene, digamos, marcas que responden un poco a la trayectoria, digamos, que uno pudo empezar a realizar, no sin el acompañamiento de los otros, y en estos otros es, digamos, un equipo, porque uno nunca puede pensarse sola. De hecho, digamos, en mi escritura yo incorporo mucho todo lo que implica el trabajo con los demás, el trabajo interdisciplinario, los encuentros, aciertos, desaciertos, porque uno también en la clínica, digamos, se encuentra permanentemente abriendo preguntas que no son certezas, sino preguntas a ir construyendo en función de la práctica, pero también en función de quiénes son los usuarios de los servicios de salud. Mencionabas que trabajás desde el 97. ¿Cómo se ha modificado, digamos, la función o el quehacer profesional, no solamente el tuyo, sino también en lo que es en la región, en Santa Fe? Porque imagino que, digamos, hace algún tiempo atrás no era lo mismo con los recursos que hoy se cuentan, que si bien hay un montón de cuestiones a revisar, por supuesto, pero que también a lo largo del tiempo estuvo signado por distintos acontecimientos o distintas gestiones políticas. Cuando yo llego, digamos, al hospital, de hecho, digamos, no había psicóloga. Yo soy una de las pioneras en la institución, que fui invitada por otra psicóloga que ya no está, no está, digamos, en este plano. Digamos, siempre la recuerdo como una persona muy, muy generosa. Creo que esa impronta de esa generosidad es un poco lo que me caracteriza también en cuanto a brindar y abrir el espacio a compartir con otros desde los proyectos de extensión, desde
desde las investigaciones que hacemos desde el hospital, desde la concurrencia misma, que yo vengo, digamos, ofreciéndola desde el año 2018. Entonces, bueno, era un poco una apuesta, porque, bueno, éramos muy resistidas, de hecho, no teníamos consultorios en ese momento para poder trabajar, siempre debíamos esperar a que algún consultorio se desocupara para nosotros apropiarnos de ese espacio, conformándonos con un escritorio, con un par de sillas y bueno, algunas hojas para poder tomar nota. Así, digamos, yo llego al hospital, primeramente, digamos, con la intención de habilitar un espacio de alojamiento y de escucha para adolescentes que no había incluso ningún espacio en la ciudad de Santa Fe. Nosotros, digamos, fuimos convocadas desde la Dirección de Promoción y Protección de la Salud en ese momento para poder empezar a pensar un programa provincial de salud integral del adolescente, ayornándonos, digamos, o acompañando el programa a nivel nacional. Y es ahí donde, bueno, yo empiezo trabajando, digamos, con adolescentes, primeramente muy ceñidas al modelo médico, que bueno, también hoy, digamos, no estamos como muy separados, digamos, de ese modelo médico hegemónico, porque, bueno, siempre las entrevistas las hacíamos en presencia de una pediatra, una una pediatra especialista en adolescentes, la ginecóloga, también infanto-juvenil, y bueno, desde ahí empezamos, digamos, a pensar en la habilitación de este espacio, empezamos ofreciendo talleres con la comunidad, íbamos a las escuelas un poco a promocionar este lugar. Después, bueno, fuimos atravesados por hitos, digamos, muy significativos en nuestra ciudad, como es la inundación del 2003, donde, bueno, eso fue, digamos, algo como muy significativo en el paso por la institución, porque es ahí donde yo empiezo, digamos, a pensar al psicodiagnóstico en, digamos, una tarea propia de mi rol. Yo ya venía trabajando y, de hecho, yo ya venía formándome en psicodiagnóstico, en la Asociación de Psicodiagnóstico de Rosario, con sede, digamos, acá en Santa Fe, pero fue, digamos, un momento muy bisagra donde la gráfica me empieza, digamos, a habilitar el trabajo no únicamente con adolescentes, sino también con niños. En ese momento también se inaugura el Hospital de Niños, el Hospital Provincial Dr. Orlando Alasia, donde parte del equipo nuestro migra y bueno, nosotros nos quedamos, digamos, en el hospital y es ahí, digamos, donde el equipo un poco se separa. Actualmente, digamos, funciona el consultorio de adolescencia en el Hospital de Niños y nosotros nos fuimos un poco alejando de la adolescencia, donde, bueno, a partir de un cambio también en la dirección del hospital nos invitan a trabajar con el programa provincial de discapacidad, de promoción y protección para las personas con discapacidad, donde, bueno, los distintos sectores que estábamos separados comienzan, digamos, a unificarse y es ahí donde se crea la unidad de rehabilitación en el año 2001-2002 aproximadamente. Pensás el dispositivo psicodiagnóstico, entendiendo también que sos profesora en la Universidad Católica justamente de la Cátedra de Técnicas de Evaluación Psicológica, que mencionabas el hecho de, bueno, los discursos hegemónicos y muchas veces el psicodiagnóstico es pensado poder pesquisar una colección de síntomas, encontrar aquellos indicadores que pueden arrojar algunas técnicas. Por eso quería consultarte cómo lo pensabas y qué es lo que vos desplegás en tu trabajo. Bien, bueno, yo el dispositivo psicodiagnóstico en realidad lo pienso en relación a varias direcciones, en relación a normativas, ¿no? Y en relación al psicodiagnóstico mismo, pero la impronta que yo en la escritura traigo es justamente la implicación en cuanto, digamos, al trabajo con los usuarios y con las familias de los usuarios, ¿no? En este sentido abro un poco a la lectura de qué es lo que se demanda en el hospital, ¿no? Que la demanda no tiene que ver con la consulta en sí,
¿no? Entonces, bueno, abro todo un apartado en un capítulo especialmente donde propongo al encuadre como algo fundamental para poder pensar el rol del profesional en relación al tiempo, a los espacios mismos en las instituciones, y esto, digamos, lo marco porque, bueno, por ahí uno piensa, digamos, ¿no?, en un psicodiagnóstico en cuanto a fases, en cuanto a la regularidad, digamos, del trabajo con el niño en este caso, porque es, digamos, el ámbito donde yo me desempeño. La primera entrevista con los padres, ¿no?, que en este caso a veces la primera entrevista la hacemos con quien llega al hospital, que no necesariamente es una madre, es un padre, a veces, digamos, es un referente de una institución de alojamiento, a veces puede ser un docente. Entonces, bueno, por ahí estas fases, si bien no se alteran, tienen otros tiempos institucionales, porque a veces no podemos llegar a hacer 6 o 7 entrevistas como el psicodiagnóstico mismo en cuanto al proceso en sí lo pensamos. Otra impronta, digamos, que yo destaco en mi escritura es justamente que uno de los fines del psicodiagnóstico es llegar a un diagnóstico diferencial, a un pronóstico, y en el libro yo no menciono ni siquiera, digamos, un diagnóstico específico, ¿no? Me aparto mucho de lo que implica encuadrar a un niño, a una niña, a un adolescente desde un diagnóstico cerrado, desde un diagnóstico encorsetado, desde un diagnóstico enmarcado, digamos, en la psicopatología, que si bien yo trabajo con niños con graves patologías en la infancia, no es, digamos, la función del dispositivo psicodiagnóstico en esta lectura justamente llegar a un diagnóstico diferencial. Otra de los elementos, digamos, en el libro, y por eso lo traigo, es que al trabajar con este tipo de población, no es posible muchas veces aplicar gráficos, no es posible verbalizar con el niño, porque muchas veces nos encontramos, o la gran mayoría de las veces, con niños, niñas que son averbales, que, digamos, sus manifestaciones comportamentales y la observación es lo que nos lleva justamente a inferir o a poder empezar a hipotetizar acerca de qué nos está mostrando, qué, digamos, nos está diciendo, desde dónde uno puede leer lo que le está sucediendo con ese padecer, con ese sufrimiento, tanto, digamos, al niño como a esa madre, ¿no?, a esa familia, porque muchas veces tampoco pueden como poner en palabras y describir lo que al niño le sucede. Sí, a mí lo que me resulta interesante es poder pensar cómo estos espacios tienen que ver con el encuentro, cuáles son aquellas coordenadas de intervención más allá del juego de la hora diagnóstica, sino también como un juego que habilita a la construcción, a procesos humanizantes, a operatorios subjetivantes, justamente allí en ese encuentro que forma parte, ¿no?, de lo que es el proceso psicodiagnóstico. Bueno, una primer coordenada a pensar es la presencia, ¿no? La presencia en cuanto, digamos, a poder sostenerlo desde la escucha de ese niño, aunque no hable, porque yo recién justamente marco esto, ¿no? Uno escucha a partir de el seguirlo con la mirada, uno escucha a partir de ese deambular, uno escucha a partir de poder observar, digamos, su conducta debajo de un escritorio, abriendo un armario, arrojando también, ¿no?, porque muchas veces nos encontramos, ¿no?, en esa conducta disruptiva con muchos actos propios, ¿no?, de las marcaciones que va dejando el niño. Entonces, implica ponerle muchísimo el cuerpo. Exactamente, ¿no? O sea, esto de muchas veces también poner un límite a ese comportamiento disruptivo que nos lleva a pensar, ¿no?, qué nos está mostrando, qué nos está diciendo, desde
dónde no poder empezar a acompañar todo esto rítmico, todo esto secuenciado que se produce en ese encuentro, en ese lugar, que muchas veces también es con la presencia de quien acompaña, ¿no? Porque el niño muchas veces no entra solo. Durante mucho tiempo necesitamos trabajar con la mamá para de esa manera introducir al niño en el espacio psíquico o en el campo, digamos, de trabajo y de intervención propia con el niño mismo. Para continuar, digamos, con este diálogo, esta puesta, digamos, de palabras acerca de las experiencias que vamos transitando, me gustaría invitar a la licenciada en psicología Sofía Utelli. Estuvo, digamos, en el hospital, sumándose a las prácticas profesionales supervisadas del área clínica. La recuerdo, digamos, como estudiante de técnicas de evaluación psicológica. Sofía elige una temática que ahora vamos a dialogar con ella acerca de un tema muy interesante. Fue la que un poco acompañó este trabajo en Sofía, pero ella tiene una manera muy particular en cuanto, digamos, a las lecturas, una persona que se ha apropiado de un montón de conocimientos, ¿no? Por fuera de la carrera, alguien que realmente tiene mucha responsabilidad y sobre todo mucho compromiso para con las niñeces. Bien, creo que nos cuentes un poco el trabajo en el cual te ha acompañado Analía, cuál era la temática. Bueno, un poco fue mutando. Yo creo que ahora ya habiendo arrancado un poco a trabajar con niñeces, también cambió un poco esa escritura. Pero bueno, en sí, ¿no? Trabajaba o abordaba en realidad un poco del lugar del Sayago dentro de el sistema de salud y cómo se entrelazaban la concreción de derechos de niños, niñas, adolescentes con padecimiento psíquico y el lugar que podía llegar a tener el Estado, que se podía construir una institución del Estado de cuidado hacia las infancias. Vos en tu trabajo hablás acerca de los faros, ¿no? Los faros, sí. Que vos, digamos, lo tomás como una representación simbólica y que, bueno, me gustaría, digamos, que puedas, ¿no? Contarnos acerca de por qué, digamos, esa elección, ¿no? Tan particular, sobre todo en cuanto a la metáfora, ¿no? que vos traes en ese capítulo. Tenía que ver un poco como la función del faro en la navegación, es que cuando no se ve, tipo cuando hay niebla, cuando es de noche, ¿no? Ilumina para la persona que esté navegando o el barco, la navegación, que esté a flote, ¿no? Llegue a tierra firme. Es una metáfora que me parece bastante necesaria dentro del sistema de salud, siendo una institución que muchas veces, siendo trabajador en una institución, puede... Las mismas lógicas institucionales a veces socavar o arrasar, ¿no? Ciertas lógicas hacia el paciente o hacia el usuario. Yo tomo mucho una conceptualización de Sylvia Bleichmann, ¿no? Que son como actos neogenéticos, ¿no? Que fundan algo nuevo, algo tan simple, que también se puede entrelazar un poco con el concepto de Minichelli de ceremonias mínimas, construir algo nuevo, aunque no haya estado, ¿no? Es con otros, con otra, con otros. Lorena Aguirre retoma, digamos, esto de ceremonias mínimas en los nidos simbólicos, en todo el trabajo que ella en su libro explora y nos cuenta un poco acerca también de una institución pública como es el Hospital de Niños. Exacto. Bueno, un nido simbólico también es otra metáfora, son como metáforas que usamos para la práctica, ¿no? Para pensar la práctica, porque creo que la teoría es necesaria, pero lo que pasa a veces en el hospital interpela todas las teorías que estudiamos. No, a veces ella no tiene también otra teoría, Lorena Aguirre, metáfora, perdón, que dice como hacer balsa o hacer algo flotar, ¿no? En medio del océano. Metáforas que ayudan a capturar un poco lo que es el trabajo
situado en ese espacio, con esas características, y que ayudan de alguna manera a tratar de comprender, de un poco de teorizar, y a partir de ahí, bueno, ver cuántas otras cuestiones seguir pensando, y que creo yo que cada institución, cada quehacer tiene hasta sus propias metáforas al respecto, Claro. como la única manera de poder decir, bueno, cómo es el trabajo, porque a veces no alcanza con solamente explicarlo, porque hay un cuerpo vivo, presente, hay cuestiones que suceden en la clínica que resultan muy difíciles después de transmitir a otros colegas. Esto que también en algún momento estuvimos hablando acerca de lo que no se dice, no se cuenta, y no tiene que ver solamente con no romper el secreto profesional, sino también con que, bueno, es necesario ponerse a escribir luego del trabajo, y que eso formaliza y que ayuda muchísimo a pensar todo lo que estuve haciendo durante ese tiempo, y que escribir construye saberes, teorías, encuentros con otros. Sí, y en esa construcción también, digo, la escritura sana, porque, digamos, es reparadora, ¿no? Cuando uno viene como trabajando, ¿no?, con estas infancias tan arrasadas, familias, digamos, ¿no?, con tanta vulnerabilidad, con tantas cuestiones dolientes, ¿no? La escritura es en parte un mecanismo, ¿no?, donde uno puede como volver a pensar sobre todas esas cuestiones muy vivas, y siguen permitiéndote como confrontar esa vivacidad y, bueno, permitirte como trazar ¿no? Otras formas de cuidado, también digo en función de el cuidado hacia uno mismo, ¿no? O sea, el cuidado hacia nuestra propia salud mental, ¿no? Porque también está en juego todo cómo uno va poniendo el cuerpo, y en ese cuerpo también lo psíquico, cómo, digamos, se deja traslucir, cómo por medio de la escritura uno puede ir y volver, ¿no? Probablemente, digamos, lo que yo escribí hace 2 años tendría que revisarlo, porque voy a ir encontrando otras formas, digamos, de ir acompañando todo eso que ha sucedido. Yo hoy hablaba un poco al principio, ¿no?, de cómo uno también va transformándose, y cómo, digamos, también las consultas muchas veces, ¿no? Uno puede ir visualizando que van gestándose y van mostrándonos, ¿no?, todo esto a nivel social, a nivel cultural, que también, digamos, hacen, ¿no?, una impronta respecto de la clínica. Por ejemplo, ¿no?, ahora nosotros estamos viendo tantos niños que llegan al hospital e incluso atraviesan la puerta del consultorio con un celular en mano. Un niño de 3, 4 años donde, digamos, bueno, hasta algunos mamás les hemos propuesto que no vengan al hospital con el celular, porque no hay manera después de que el niño pueda interactuar con el terapeuta si no es, ¿no?, con este dispositivo. Entonces, esto era impensado hace, no sé, 5 años atrás, no nos vayamos, digamos, tan lejos. Pero cómo a veces, digamos, todo esto también que nos impacta desde lo social, atraviesa nuestras clínicas, atraviesa también nuestra mirada, y cómo lo tenemos que pensar, y cómo a veces la clínica misma también, ¿no?, con algunos niños vamos trabajando desde alguna plataforma digital para producir, digamos, ¿no?, este rapport o este vínculo, ¿no? Y nos conectamos con, no sé, algún dibujo que ve, alguna canción que escucha, algún personaje, ¿no?, que por ahí es un personaje favorito, que lo podemos pensar ahí como un objeto a transicionar, digamos, de pronto, ¿no?, en esa transferencia que uno busca con ese niño. Y creo que en esto de la escritura, todo lo que también sana, creo que también es una parte del proceso de habilitarse a escribir y a pensar la propia práctica, ¿no? Sea cual sea la práctica, ¿no? Siempre se juega algo de una o de uno ahí, permitirse, repensarse, escribirse con las hilachas, compartirse con otros, me parece. Me quedaba pensando en esto que vos decías, de cómo cuidarse también los profesionales, porque si bien uno habla acerca de la realidad de los usuarios, habla acerca de
bueno, poner en práctica un montón de cuestiones teóricas, también cómo el cuerpo del profesional es tocado adentro, digamos, de los consultorios. Ujú. Y que eso implica poder a veces abrir un paréntesis a través de la escritura, a través de encuentros con otros, que es un poco también lo que planteamos desde ahora, la posibilidad de encontrarnos, de hacer grupo, de poder debatir, discutir, conversar, porque forma parte, o por lo menos digamos, creo que estamos un poco de acuerdo en esto, forma parte también del cuidado de cada uno de nosotros, que somos sostener a los que sostienen, ¿no? Ujú. Y quién nos sostiene un poco a nosotros. Así que esto que se genera acá, el poder encontrarnos y dialogar, a mí me parece fundamental como parte de la profesión, no solamente para cuidarnos, sino como parte ética. Son diálogos que habilitan otras lecturas, ¿no? Porque siempre estamos, ¿no? Rodeándonos de colegas que a veces pueden compartir o no algunas experiencias o conocimientos, pero siempre, digamos, uno encuentra, ¿no? Como eso común, que uno dice, bueno, esto también puede que a mí me haya sucedido, puede que me suceda más adelante. Entonces, saber que todas esas cosas que compartimos, aunque no sean iguales, nos llevan a, bueno, poder ir transformando lo que uno hace, ¿no? Esto también lo digo en función de que a veces, bueno, las instituciones también desgastan y a veces, o particularmente ahora si hablo en primera persona, a mí me gusta mucho recibir a recientes matriculados o a los estudiantes porque tienen una energía diferente y eso es lo que transforma, porque una vez en las instituciones nos arrasan y todo eso que probablemente yo pensé que podía hacer no lo puedo lograr, entonces uno se va como quedando, digamos, y está de alguna manera ubicado en ese lugar pasivo y bueno, yo sigo haciendo esto como venía haciéndolo, total, o sea, en algún momento me voy a ir, ¿no? Y uno va como decantándose y quedándose en ese lugar inmóvil, ¿no? Entonces, bueno, por ahí recibir nueva gente, que te trasladen otras cuestiones, que vengan con otra impronta, que propongan, ¿no? Que tengan otros propósitos, todo eso hace que haya cierto movimiento institucional y que uno, digamos, no quede como abroquelado ahí, instituido y que la institución, digamos, te lleve para el rumbo que tiene que tomar, ¿no? También, digamos, fuera de que uno no va, digamos, a extralimitarse, ¿no? En función de que uno sabe cuál es el trabajo en una institución, pero también está bueno aerearse de otras cosas que nos permitan justamente tomar aire y volver. La importancia de las estadísticas y hacer cierto sondeo de relevación de datos a nivel de acceso, de condiciones materiales de esos pacientes. Yo tuve la oportunidad que me pasó, ¿te acordás el informe? Uh-huh. Era una psicóloga que está haciendo la concurrencia en el Emilio Coni, Laura Corti, la psicóloga Laura Corti. Que ella en esto decía que más del 80% de los pacientes que concurren al Sayago no tienen ninguna posibilidad de acceso, o sea, que no tienen obra social, que no sea a través del sistema público. Entonces creo que ahí también hay como una repregunta y que un montón de preguntas capaz no aparecen porque no están los datos para abordarlos. Uh-huh. En donde vos también un poco lo hablabas en ciertas posibilidades de abordaje capaz no son posibles, pues se trabaja con lo posible, porque muchas veces aparecen vulneraciones de derechos que vienen de generaciones y generaciones y generaciones atrás. Entonces como aparece como una pobreza estructural. Sí, digamos, como las condiciones de existencia. Por eso, condiciones materiales, sí. Exactamente, digo, para que pueda emerger y surgir, digamos, un sujeto ahí, cómo pensar cuando hay un montón de cuestiones que están arrasadas. Por eso me parece muy importante dar testimonio de los efectos que tienen estas prácticas en vos, en tus colegas, en el equipo. Uh-huh. Uh-huh. Iba a decir otra cosa.
Por ahí, digamos, en APS también no hay como un arrasamiento respecto de profesionales que de alguna manera trabajar, ¿no? en esos contextos hace que a veces no sostengan ese tipo de trabajo porque trabajan muy solos, ¿no? Que en ese sentido yo valoro mucho el trabajo en la unidad, porque somos un equipo muy grande, un equipo que se sostiene a partir de reuniones con las escuelas, reuniones, digamos, interequipos, reuniones con la médica que vos la tenés, digamos, en el mismo lugar donde vos estás trabajando. En APS, por ahí el psicólogo, si necesita derivar a un niño o un psicopedagogo, está dando vuelta un montón de tiempo, muchas veces tampoco consigue, digamos, que ese niño acceda a psicopedagogía y sigue trabajando, digamos, con el psicólogo, siendo que necesita otros abordajes también. Muchas veces, digamos, esa familia se ha mudado a diversos sectores por diversas situaciones de vida incluso, ¿no? Donde, bueno, ha perdido todo contacto con aquel referente que pudo como sostener esta escucha, habilitar, digamos, ¿no? Que de alguna manera vaya orientando a esa madre, porque nosotros también hacemos mucha psicoeducación con esas familias. Y algo que también destaca tu libro es mucho como el entrecruzamiento que tiene, ¿no? El desarrollo de políticas públicas con la concreción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como hay en un capítulo en donde vos hablas de que hay demandas que son impostergables de la población, ¿no? En donde hay ciertas reformas que son simples, a veces que es reubicar a través del sentido común los recursos. Todo lo que hay detrás de todo eso que no se ve, ¿no? Porque lo que se refleja es la cantidad de niños, niñas que pasan por el servicio, pero no todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, que vos estás media hora hablando con esa mamá, donde, digamos, bueno, te cuenta acerca de todas las miserias, ¿no? Que está atravesando en su vida y que todo eso, digamos, no queda registro, ¿no? Para una institución o en este caso, digamos, ¿no? La migración de datos a un ministerio que está mirando las estadísticas de un profesional, únicamente queda este registro, ¿no? Atendió 4 o 5 niños, pero no todo el trabajo que hay detrás, ¿no? La coordinación de una reunión con un equipo en una escuela, el hecho de facilitarle, digamos, un turno con el neurólogo del hospital y a ver, digamos, cómo facilitar también los caminos que tiene que hacer un usuario dentro del sistema. Estas cuestiones también forman parte del quehacer, que quizás en otros espacios, en otras instituciones no sucede, pero en lo que es salud pública está todo el tiempo. Muchas de todas estas cuestiones que venimos dialogando las fuimos trabajando en base al trabajo de Analía, que es el dispositivo psicodiagnóstico, prácticas, encuentros, construcciones y lazos en el ámbito hospitalario. Una de las cuestiones más significativas de este trabajo, primero, tiene que ver con el compromiso ético de la tarea del psicodiagnosticador, que el psicodiagnóstico es una intervención en sí misma que posibilita a poder seguir pensando los padecimientos psíquicos actuales. Un trabajo, digamos, que uno lo hace, digamos, en soledad, sino siempre, digamos, en relación a los demás. En relación, digamos, a la escuela, en relación a profesionales que trabajan en otras instituciones, o sea, son claves otros actores y otras instituciones, digamos, para poder leer el niño, digamos, está presentando. Tiene que ver con esto de construir el conocimiento, el encuentro con otros colegas, que no tiene que ver con un trabajo aislado, sino que implica también a través, digamos, de la escritura, mostrar y poder dialogar acerca del trabajo que uno hace muchas veces al interior de una institución. Así que bueno, para quien quiera adquirir uno de sus libros, van a encontrar algunos ejemplares en el Colegio de Profesionales de la Psicología, sino también vamos a dejar en los comentarios los datos para ponerse en contacto con la autora. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ana. No, por favor.
Chao.